informativo. 9 de la mañana, 2 minutos en Santa Clarita, California. Al menos 7 personas fueron alcanzadas por disparos en una escuela secundaria en el norte de Los Ángeles, en este estado, en la costa oeste de los Estados Unidos. Así es, según la última información reportada por las autoridades de este lugar en California, un hombre armado ha irrumpido en este plantel educativo. En horas de la mañana, las autoridades de la población de Santa Clarita, en donde han ocurrido estos hechos, reportan varias víctimas. Vamos a tener más información en pocos minutos. Esta imagen nos llega en directo desde California, en los Estados Unidos. Las autoridades que buscan a esta persona que con un arma de fuego irrumpió en este colegio, en esta institución educativa, y que han pedido las autoridades a las personas que no se acerquen al lugar, que eviten en lo posible transitar por allí. A propósito de este operativo que llevan adelante, se desconoce cuál es el motivo por el que este hombre ha llegado al lugar armado. Así es, ha llegado armado, hay versiones que dicen 5 heridos, hay personas que dicen 7 heridos. Esta es una zona que parece ser residencial también por las imágenes aéreas que estamos observando al momento, que se difundían desde hace aproximadamente unos 40, 30 minutos, donde hay pues una zona residencial, hay casas y también donde queda este establecimiento educativo. También hay otros establecimientos aledaños que han sido puestos bajo llave. Esa era la expresión que daba la policía de esta localidad. Ha desalojado a los alumnos. Esta es una alarma que todavía se mantiene hasta el momento. Este operativo continúa. La policía busca al atacante allí en California, al norte de Los Ángeles, población de Santa Clarita. Con estas imágenes iniciamos el informativo NTN 24. Como siempre, a esta hora, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes para revisar el acontecer internacional. Ruth, buenas tardes. Una buena tarde, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Vamos a tener una hora cargada de información internacional. Empezamos. Un controversial audio que circula en redes sociales en Bolivia mantiene en máxima alerta a las autoridades. Un hombre que supuestamente es un dirigente del partido político MAS, al que pertenece Evo Morales, llama a los bolivianos a matar policías. El autor de esta grabación señala que hay que matarlos porque los uniformados no dudarían en hacer lo mismo con los ciudadanos y sus familias. En medio de un contexto de máxima tensión en Bolivia, un audio exaltaría aún más los ánimos en las calles. Se trata de un mensaje de voz que ha venido rotando en las redes sociales. Al policía, ustedes no tengan miedo, compañeros. Si hay que matarlo, hay que matarlo. En él habla un hombre que se cree es Gruber García, es jefe del movimiento al socialismo. En momentos posteriores, el mensaje sube de tono. Y ahora, de hoy en adelante, si nos vamos a manchar la mano con sangre, nos hay que manchar bien manchado. No, si vas a empezar con uno, no te rindas con ese unito y tiembles. Pues si te vas a ir vos, ándate llevándote mucha gente. El hombre acusa a los uniformados de haber traicionado al país. Vamos a liquidar de un canto a esos policías por corruptos. Ellos han pisoteado nuestra unidad. Sin embargo, el dirigente político, señalado de ser quien habla en el audio, niega ser él quien incita a la violencia. Yo quiero ser claro. No tengo nada que ver, más al contrario, pido paz yo en todo el territorio boliviano. Por otra parte, movimientos opositores señalan que Evo Morales sigue tratando de desestabilizar el país desde el exterior. Ha asumido un rol perverso. Está agitando a las masas, a ciertos sectores sociales que él controla, para que puedan generar violencia en el país. Esa es una estrategia del castrochavismo para desestabilizar la posibilidad de contar con un gobierno transitorio. Y es que el expresidente desde México pidió a sus bases sociales seguir en pie de lucha. Agregó que si el pueblo lo pide, volvería a pacificar el país. La tensión política no cesa en Bolivia. El nuevo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha enviado un fuerte mensaje a los allegados a Evo Morales. El nuevo funcionario ha advertido con llevar a prisión al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y a Raúl García Linera, hermano del hoy vicepresidente Álvaro García Linera.
En una declaración ante los medios de comunicación, Murillo argumentó que ambos son responsables de sedición y de incitar a la violencia en el país. Ministro de Gobierno. Quintana, deje de amedrentar, deje de operar, deje de meter miedo a la gente del Alto. Vamos a trabajar, usted está haciendo sedición en el país y lo vamos a meter a la cárcel si usted está en esa línea. Es el único que está en la línea de que se lo meta a la cárcel por sedición. Tienen que aprender. El señor Juan Ramón Quintana ha pisoteado, ha matado, ha asesinado gente durante 14 años en este país. El saliente comandante de las Fuerzas Militares de Bolivia, Williams Calimán, habló en el programa La Noche de NTN 24. Ratificó que le sugirió, mas no le impuso a Evo Morales, que renunciara a la presidencia el pasado fin de semana. Justamente ha explicado, ha ahondado en este tema, que le ha pedido la dimisión a Morales para garantizar la seguridad nacional. Esto después de 3 semanas de protestas en rechazo a su cuestionada reelección. Además ha subrayado que en Bolivia no hubo un golpe de Estado. General, ¿en algún momento la vida del presidente Evo Morales estuvo en riesgo? Porque él habla de un golpe de Estado. Bueno, las Fuerzas Armadas no han dado ningún golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas lo que hemos hecho es defender al pueblo, lo que hemos hecho es defender la vida. Hemos visto con nuestros análisis de inteligencia y el análisis del conflicto estratégico que realizamos con los comandantes y el Estado Mayor, vimos que esto podía causar muchas más muertes y enfrentamientos en nuestro país. Calimán también negó cualquier tipo de presión por parte de las fuerzas militares para forzar a Evo Morales a renunciar, como asegura el exmandatario. Ha explicado que se trató de una recomendación que él mismo le hizo al entonces presidente debido a la ola de violencia que atravesaba la nación después de los comicios presidenciales en las que, según la OEA, hubo manipulación en el proceso del conteo de votos. En ningún momento no hemos tenido ninguna presión porque hasta ese momento las Fuerzas Armadas, Jason, no se encontraban en las calles. Eso vuelvo a repetir, hasta el 10 de noviembre que se pide al presidente que denuncie en pro de velar la vida de los bolivianos, las Fuerzas Armadas no se encontraban en la calle, no había ningún soldado en la calle. Por eso es que solamente ratificamos que de acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, sugerimos al presidente en bien del país y velando por la vida de los bolivianos. Y atención a este nuevo dato. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, dijo hace algunos minutos que el exmandatario Evo Morales no podrá presentarse como candidato en las próximas elecciones, esas que dijo ayer que eran su prioridad. Según ha subrayado, ella va a convocarlas en el corto plazo. Ha dicho que Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Morales se encuentra, recordemos, ya en su segundo día de asilo en México, luego de haber renunciado a la presidencia de Bolivia el domingo en medio de las protestas antigubernamentales. Sucede en territorio boliviano, también tiene repercusión en territorio mexicano. Esta mañana, en su rueda de prensa habitual, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la posición de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, frente al asilo político otorgado a Evo Morales Ayma. El dirigente mexicano le agradeció al presidente de los Estados Unidos por no haber opinado sobre la decisión de su gobierno de otorgarle este beneficio al exmandatario boliviano. Agregó que las decisiones de su mandato son libres y soberanas. Le reconozco al gobierno de Estados Unidos y en particular al presidente Trump que no haya opinado sobre nuestra decisión libre, soberana. Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para actuar. Entre tanto, el gobierno de México revivió el extinto Estado Mayor Presidencial para cuidar a Evo Morales. Se trata de un grupo de 15 escoltas que va a tener como función y como misión resguardar la integridad del líder indígena. Esta iniciativa ha sido propuesta por el presidente López Obrador para brindar protección a Morales durante su estadía en el país. El cuerpo de seguridad había sido disuelto por órdenes del presidente mexicano desde su llegada al poder. Una posición política y no técnica ni jurídica.
Un nuevo país brindaría asilo político a Evo Morales. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, estaría evaluando acoger al líder boliviano a partir del 11 de diciembre, un día después de asumir el cargo. La noticia fue confirmada a medios locales por el entorno del nuevo mandatario argentino, quien considera que en Bolivia tuvo lugar un golpe de Estado. El gobierno de Rusia ha reaccionado a Janine Áñez como la nueva líder al frente de Bolivia. Así lo ha reconocido el vicecanciller. Sin embargo, evitó referirse a la mandataria interina como presidenta. Asimismo, el alto funcionario ruso ha dicho que el cambio de poder se ha tratado de un golpe de Estado contra Evo Morales. Más reconocimiento en la escena internacional. El nuevo gobierno de Bolivia reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Guaidó es aceptado como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, pero en la práctica el control del país sigue en manos del régimen madurista, un férreo aliado de Evo Morales. Fueron suficientes para instalar la presente sesión. Los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro han retornado a la Embajada de Venezuela en Brasil. Esto luego de que partidarios del gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, entraran a las instalaciones con el apoyo de una parte de los trabajadores de la representación diplomática. Los maduristas han agradecido a las autoridades brasileñas, han calificado como enemigos de la revolución a los representantes de Guaidó. Seguidores del Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva han llegado al edificio en Brasilia para expresar su apoyo a los empleados del régimen de Venezuela. En nombre del presidente legítimo constitucionalmente Nicolás Maduro, quiero agradecer al pueblo brasileño por su solidaridad. Hoy hemos revertido efectivamente un ataque de los enemigos de la revolución, de las personas que son enemigas de la revolución bolivariana que está teniendo lugar en Venezuela. Cerca de 5.000 personas están saliendo de Venezuela diariamente, esto según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. De continuar la crisis, los migrantes venezolanos podrían llegar a 6.5 millones de personas al finalizar el 2020. Colombia sigue siendo el país más afectado por este fenómeno migratorio. La OIM advierte que el próximo año habría cerca de 2 millones de migrantes en territorio colombiano, que en este momento acoge a un poco más de 1,5 millones de ciudadanos provenientes de Venezuela. En las últimas horas, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha insistido en que su gobierno está abierto al diálogo constructivo con todos los sectores de la sociedad. Ha vuelto a negar que haya reformas laborales y pensionales en curso. Estos argumentos han sido usados para convocar a un paro nacional el próximo 21 de noviembre. El jefe de Estado ha reiterado que respeta el derecho constitucional a la protesta pacífica. Mientras tanto, identificaron a 11 ciudadanos extranjeros que habían llegado de Chile, de Ecuador y Venezuela para infiltrarse en las marchas del 21 de noviembre. Somos un país que reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero también tenemos un Estado de Derecho que tiene que ser siempre implacable con quienes quieran apelar a la violencia o a la transgresión de la ley para pretender doblegar las instituciones. Entre tanto, Chile busca una salida democrática a la crisis que golpea el país. Partidos políticos se reúnen para continuar las negociaciones con la idea de abordar el proceso que llevará a la creación de una nueva constitución, a la redacción de una nueva Carta Magna. Una promesa del presidente Sebastián Piñera, luego de varias semanas de protestas sociales que le exigen al Ejecutivo una reforma social integral. Entre tanto, los ciudadanos rechazan todo tipo de violencia en las manifestaciones de calle. Puede ser justificable sus reclamos, pero la violencia no justifica nada, venga de donde venga. Porque la menor parte es la que hace los destrozos. No sé si será orquestado o no, pero en la menor parte, yo vivo aquí mismo arriba, lo veo todo, bajo a ayudar a los heridos. Aquí hay gente que protesta legítimamente y hay un sector que tienen que aislarlo. Vamos a ir a la pausa comercial. Mucha atención, noticia en desarrollo. Medios en California reportan que el sospechoso de haber abierto fuego en una escuela secundaria en la población de Santa Clarita ya fue localizado. Según las autoridades, ya no representa una amenaza. El primer informe de la policía indicaba que se trataría de un hombre
de rasgos asiáticos. Estaba vestido de negro cuando llegó a esta escuela, vestido de negro, y abrió fuego. Hasta el momento no saben por qué razón. Entre 5, 6 o 7 personas habrían sido heridas, 2 de ellas de gravedad. El reporte no es claro aún acerca del estado de salud de todas las personas, mientras sigue la evacuación en el colegio y también en los alrededores, en las zonas cercanas. Así es, ahí están los transportes escolares que han sacado al personal que se encontraba dentro de la escuela preparatoria Saugus en el vecindario de Santa Clarita. Esto queda al norte de Los Ángeles. 6 heridos es lo que manejan algunos medios de comunicación internacionales, entre los que hay uno que está muy grave, ha sido hospitalizado, otros están siendo tratados en la propia escuela, en la enfermería, en donde se ha registrado este tiroteo. El Departamento del Alguacil de Los Ángeles no aclaró el número de heridos exactamente, no ha dado una rueda de prensa, pero dice que continúa la evacuación. De hecho, ahí estamos con las imágenes de que la gente sigue saliendo de forma ordenada. Han tratado de calmar al personal que se encontraba todavía dentro de las instalaciones educativas, que salgan con calma. A las personas que están en el vecindario también, que se mantengan en sus hogares hasta un segundo aviso. La noticia hasta el momento es que el sospechoso ya ha sido localizado. Perfect, thank you. Hay sorpresa por la captura en Bolivia de un ex miliciano de la extinta guerrilla colombiana de las FARC, quien resultó herido en medio de las protestas desatadas tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Se trata de Facundo Morales, alias Camilo, prófugo de la justicia colombiana desde el 2017. Según las autoridades bolivianas, habría sido contratado para dar instrucciones a los seguidores de Morales durante las manifestaciones en su respaldo, en las que también participaron venezolanos y cubanos. La policía de Santa Cruz de la Sierra identificó como alias Camilo a uno de los manifestantes heridos durante los disturbios de los últimos días. Facundo Morales, también conocido como el Argentino, estaría en coma por las heridas sufridas durante un enfrentamiento con las autoridades en la localidad de Montero. Esta persona ha estado presente, y eso de manera objetiva e indubitable, en los enfrentamientos que se han suscitado en el barrio Cofaneda de la localidad de Montero. Las autoridades desconocen sobre cómo habría llegado al país este exmiembro de las FARC. Cuando se hacen presentes los padres en el hospital japonés, nos enteramos recién de la identidad y ahí inicia una investigación, en primero, de identificación de esta persona. Ahora, lo que nos resta es todos esos cuestionamientos que a usted también le invade. ¿Cuándo ha ingresado? ¿Cómo ha ingresado? ¿Por qué medio? ¿Por qué frontera? ¿Con quiénes estaba acá en Bolivia? ¿Con quiénes se comunicaba acá en Bolivia? Porque ya tenemos el teléfono con el cual nos va a servir de mucho para que nosotros podamos continuar con esta investigación. Advirtieron además a la población boliviana de las intenciones de desestabilización que tienen los infiltrados. Aseguran que estos hechos motivarán una investigación profunda. Realmente es muy alarmante que nosotros sabemos cómo operan las FARC. Son para grupos paramilitares contrarios a cualquier ordenamiento jurídico que quieren generar zozobra y sobre todo enfrentamiento con las fuerzas regulares. Esto sin lugar a dudas va a motivar una investigación profunda, no solamente de la FELCC de la ciudad de Santa Cruz, sino de todo Bolivia, porque tenemos que establecer si esta persona ha ingresado con otras personas, si hay aún personas de la FARC que estén dentro de nuestro territorio boliviano. Facundo Morales, alias El Camilo o El Argentino, llegó a Colombia a comienzos de 2002, cuando varios ciudadanos extranjeros fueron invitados por las FARC para conocer el movimiento guerrillero. Su primer papel fue organizar la ideología política dentro de las universidades públicas, en especial en el sur del país. En esa tarea ingresó a la columna Teófilo Forero bajo el mando de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. En otras noticias, el asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Roger Stone, ha declarado esta mañana ante la justicia en la ciudad de Washington. Los fiscales del caso acusan a Stone de mentir en varias ocasiones a los investigadores del Congreso para evitar que el mandatario republicano fuera perjudicado en el marco de las pesquisas sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones del año 2016. Durante la audiencia, el asesor se ha declarado inocente de 7 cargos que pesan en su contra. Ahora el consejero presidencial se va a mantener a la espera de la decisión del jurado sobre su juicio penal. Unos salen y otros entran. Un nuevo candidato demócrata se ha sumado a la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. El ex gobernador de Massachusetts,
Deval Patrick anunció su postulación. El político de 63 años divulgó un video en su cuenta de Twitter en el que llamó a sus seguidores a hacer una campaña para impedir que Donald Trump siga en el poder. Patrick es conocido por ser un aliado cercano al expresidente Barack Obama. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de la Unión Americana celebra que el número de migrantes que ingresan de forma irregular al país haya disminuido en un 14% en el mes de octubre. Según la administración Trump, en la actualidad están siendo detenidas unas 1.300 personas por día, comparado con unas 5.000 que algunos meses atrás eran arrestadas. Emiliana Molina en Washington tiene el reporte. Emiliana, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el comisionado interino del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza celebra el descenso en los números de octubre, las cifras donde los migrantes que cruzan desde México rumbo a Estados Unidos continúa disminuyendo. Y esto lo atribuye, según él, a las políticas de la administración de Donald Trump en conjunto con el trabajo que hacen con México y los países del Triángulo Norte. De hecho, criticó nuevamente a legisladores por la falta de acción, al igual que las Cortes a nivel federal. Y celebra el descenso en estos números. Nuestra aproximación es a una crisis real en la que hemos tenido un éxito total. Hace unas semanas yo describía algunas cosas que son muy importantes y que me gustaría retomar que hemos hecho en los últimos meses. En el mes de septiembre, por ejemplo, tuvimos el número más bajo de aprehensiones en un año entero y esto es muy importante. Estoy feliz y me agrada y me complace también compartir con ustedes esto y más allá de eso decirles que esta tendencia se va a seguir manteniendo, teniendo en cuenta que en el mes siguiente, octubre, tuvimos un 15% menos de detenciones. Una vez más, ha sido de los mejores números que hemos tenido. Esto representa un incremento también en grandes porcentajes de la presencia de las fuerzas de seguridad que hemos tenido en esas áreas. Déjenme ponerles esto en perspectiva. Esto significa de que las detenciones en el último año simplemente han venido bajando a cifras récord, que es como ya lo he mencionado, y la crisis ha sido afrontada con un éxito absoluto. Y simplemente en un día común las detenciones básicamente han dejado de existir. Sin embargo, Mark Morgan reitera que aún hay cosas por hacer, como por ejemplo designar a los carteles como organizaciones terroristas. También reiteró el día de hoy que hasta el momento se han reconstruido sobre partes que ya había una barrera entre México y Estados Unidos, unas 78 millas de muro, pero que hasta la fecha aún no han iniciado a construir una nueva barrera. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump anunció que ha puesto fecha a una medida que elimina los permisos de trabajo a quienes solicitan asilo político en este país. De acuerdo con un informe del Departamento de Inmigración, el gobierno estadounidense regresó a México a más de 55.000 personas que portaba documentación falsa. Buscan así eliminar a los denominados asilos fraudulentos que se otorgan en la frontera sur. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola, adelante, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, será el próximo año cuando se dé inicio a esta medida que pretende comenzar a realizar negaciones a las solicitudes de permiso legal de trabajo que realicen aquellas personas que entraron por la frontera sur y que se encuentren en un trámite para la obtención de un asilo político. Anteriormente, mientras esperaban el asilo, pues tenían la posibilidad de obtener este permiso de trabajo y trabajar de esta manera legalmente en cualquier lugar. Esto pues a partir del próximo año no será así y según se ha dicho, según han dicho las autoridades del Departamento de Inmigración y Aduanas, se hace para evitar que los asilos políticos sean asilos en realidad económicos. Esto, por supuesto, va a afectar a miles de personas que siguen llegando a los Estados Unidos o aquellos que se encuentran en el proceso de asilo. Normalmente los permisos de trabajo demoraban 6 semanas, 8 semanas. Ahora, con suerte, son 6 meses, 8 meses. Y ahora eliminar los permisos de trabajo para las personas con parol, las personas pendientes de asilo. Supuestamente ahora viene otra regulación para eliminar la habilidad de jueces, otorgar fianza a las personas que están solicitando asilo. Bueno, no solamente va a afectar a la gente que está llegando por la frontera sur, pero la gente que está en proceso de asilo
Esa es una pregunta que tenemos todavía en interrogante. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque la gente lo que tiene la esperanza es que si en los 375 días no le han fallado, pues por lo menos va a tener ese permiso de trabajo que le va a permitir trabajar temporalmente hasta que decidan su caso y poderse sostener en el interín. El Departamento de Inmigración y Aduanas también destacó que habrán algunas excepciones a esta negación de los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo. Sin embargo, no se sabe a quiénes les será permitido obtener dicho permiso. La información desde Miami, Paola Serra para NTN 24. Gracias, Paola, por tu reporte desde Florida. Más de medio millón de jóvenes indocumentados esperan con ansias que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determine que el alivio migratorio DACA es legal y permita así la continuidad de este programa, gracias al cual han evitado su deportación del país. En Nueva York lanzaron hoy un nuevo llamado en todo el territorio para que el pueblo de la Unión Americana fortalezca el respaldo a estos jóvenes inmigrantes. La noticia en directo desde Nueva York con Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Hola, buenas tardes. Hay mucha ansiedad entre los jóvenes inmigrantes indocumentados amparados por el alivio migratorio DACA después de la audiencia en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de ahora, ellos han decidido lanzar una nueva estrategia para ir un paso adelante, independientemente de cuál sea el fallo del máximo tribunal. Empezar a ejercer presión al Congreso de la Unión Americana para que tramite de una vez por todas una reforma migratoria integral en el país. Nosotros sabemos que ahorita la Corte está más en favor a los republicanos, pero yo sé que hay mucho miedo entre qué es lo que puede pasar con DACA, pero la lucha nunca se acaba ahí, digamos, dependiendo de cómo salga todo. Van a haber todavía personas que van a estar peleando por más derechos, porque DACA es solamente uno de muchas cosas que tenemos que hacer para poder levantar a la comunidad inmigrante aquí. La última vez que pasamos una legislación que les ayudó a muchos de los inmigrantes fue en 1986 con Ronald Reagan. Entonces necesitamos algo nuevo, necesitamos algo más para que todas las personas que llegaron aquí para trabajar puedan quedarse aquí y contribuir mucho más a este país. Quienes lanzan esta nueva estrategia recuerdan que de todos modos debe esperarse al fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y recuerdan que actualmente una mayoría del pueblo de la Unión Americana respalda este alivio migratorio. De hecho, los últimos sondeos hechos sobre esta causa del Centro de Estudios Pew en enero de 2018 detectaron que el 74% de la población del país respalda a quienes se han amparado con el alivio migratorio DACA. Es lo que tenemos para ustedes en directo desde la ciudad de Nueva York. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Aquí hacemos una pausa comercial y cuando... Crimen en las aulas. Un tiroteo se registró en una universidad del suroriente de Rusia. Un estudiante de 19 años disparó contra sus compañeros. Un alumno murió, 3 más resultaron heridos. El atacante luego se quitó la vida. Los investigadores señalaron que el homicida activó un rifle de caza. Las autoridades ahora mismo están investigando las motivaciones que tuvo este estudiante para cometer el crimen. El gobierno de Israel y el movimiento de la Yihad Islámica han acordado un cese al fuego en Gaza. Las confrontaciones han causado la muerte de 34 palestinos y más de un centenar de heridos en tan solo 2 días. La milicia islamista ha disparado al menos 450 cohetes hacia territorio israelí durante los ataques. La Organización de Naciones Unidas y Egipto han apoyado el pacto para frenar la escalada militar en la región. Venecia continúa bajo los efectos de la llamada agua alta o marea alta, pese a que el agua ha empezado a retroceder en algunas zonas de la ciudad, que reportó los niveles más altos de las últimas 5 décadas. Las escenas de hoy muestran a turistas que se toman fotos muy particulares. Muchos buscan el mejor ángulo en la Plaza de San Marcos. Ese es uno de los puntos más afectados. Los visitantes recorren la ciudad con forros sobre sus botas. Aunque el panorama de hoy es mejor, se esperan fuertes lluvias para los próximos días. Esto podría generar nuevas inundaciones. Una carrera de atletismo será siempre una muy buena noticia, pero hacerla por estos días, en India al menos, no parece ser tan sano. Una tradicional competencia infantil se realizaba en medio de los altos niveles de contaminación en Nueva Delhi.
Muchos padres no enviaron a sus hijos a esta competencia. En las últimas horas las autoridades de la capital han ordenado suspender las clases por 2 días mientras mejoran las condiciones. El índice que mide la calidad del aire llegó a 458 en la ciudad. Cualquier registro por encima de los 60 ya se considera altamente perjudicial. Y el llamado príncipe eterno en Inglaterra está de cumpleaños. El heredero al trono británico celebró sus 71 años en India. Allí está realizando una visita oficial. Se trata del primer hijo de la reina Isabel II, la monarca más longeva en la historia del Reino Unido, que partió el pastel en compañía de estos niños estudiantes de una escuela en Bombay que le cantaron el feliz cumpleaños. La celebración coincidió justamente con el Día de los Niños en India. ¿Va a ser Carlos el próximo rey de Inglaterra o lo será uno de sus hijos? Vamos así a finalizar el informativo de NTN 24, el canal de las Américas.